Howard Phillips Lovecraft, nacido en 1880, alcanzó la fama a principios del siglo XX como escritor de relatos de terror, principal exponente del horror cósmico, que nos muestra la existencia de razas más antiguas que la humanidad y donde el ser humano no es más que una insignificante mota de polvo en los engranajes del universo. En lo que se ha venido en llamar mitos de Cthulhu, Lovecraft desarrolló las descripciones de todo un conjunto de seres y deidades antiguas, monstruosas e incomprensibles, que condenaban irremediablemente al hombre a la muerte o a la locura. Pero, ¿fueron sus relatos fruto tan solo de su imaginación encendida? ¿O eran más bien una representación de realidades oscuras que trascienden al tiempo de los humanos? Recorreremos brevemente la historia de la humanidad para trazar un hilo conductor a través de las representaciones de los seres que Lovecraft describía y que nos llevará desde los dibujos efímeros en las cuevas de Belief a nuestro presente más inmediato. (1923), periodo de entreguerras en Europa. En el norte de Francia, dos arqueólogos, Pierre Belantif y Alexandre Poulard, están explorando unas cavernas recién descubiertas cerca de Belief. Lo que encontrarán dibujado en las cavernas de Belief no serán las habituales escenas de caza propias de la pintura rupestre, sino extraños seres de formas retorcidas. Belantif describió en estos términos los grabados: monstruos tentaculares que inspiran un terror para el que no encuentro explicación. Belantif y Poulard dedicaron los siguientes días a fotografiar y documentar sus hallazgos. Pero, al cuarto día, una explosión se oyó en toda la comarca. La cueva y sus alrededores fueron destruidos y los restos de los dos arqueólogos nunca fueron recuperados. Investigaciones posteriores sugieren que fue el propio Belantif quien hizo explotar cajas de dinamita en el interior de la cueva cuando se hallaba en la misma junto a su compañero. En el hostal donde se alojaban se encontraron fotografías y documentos y el diario de Belantif. Sus últimas líneas apuntaban a que se había vuelto loco. Les abominations n'étaient pas gagnées. Ils vont retourner à leurs ténèbres éternelles. El descubrimiento que Belantif y Poulard pagaron con su vida es para muchos el primer testimonio de la representación gráfica de Cthulhu, el dios arcano sobre el que escribió Howard Phillips Lovecraft. Hace 6000 años, entre los ríos Tigris y Éufrates, creció la civilización y se fundaron las primeras ciudades de nuestra historia. Desde las ruinas de Ur hasta la ciudad perdida de Sampás, todos los restos arqueológicos poseen un factor común: unas imágenes de pesadilla, terrores de los hombres, avisos de un futuro aciago o signos, tal vez, de un pasado horrible. La visión que tienen los académicos clásicos menosprecia la importancia de estos hallazgos y las atribuyen a muestras de religiones paganas sin apenas relevancia. Algunos académicos, incapaces tal vez de aceptar una realidad oscura, niegan incluso la existencia de estos testimonios y hablan solo de falsificaciones y de engaños. Hasta bien entrado el siglo XX, permanecía sin resolver el misterio de la escritura prejeroglífica arcaica, como llaman los egiptólogos a los signos hallados en algunas ruinas excepcionalmente antiguas encontradas en el Alto Nilo. Pero en 1953, Lord D. Bryan excavó las ruinas de Bhat Mahrat, que hoy todos asociamos a sus enormes y extraños grabados de criaturas monstruosas. Pero el hallazgo más importante en Bhat Mahrat fue el de un pergamino que narraba en la bien conocida escritura jeroglífica la tragedia de una ciudad devorada por las ratas, y junto a él otro pergamino
con símbolos arcanos que parecían explicar la misma historia. Lord Bryan llamó al hallazgo la Roseta de las Ratas, en referencia a la piedra que permitió descifrar la escritura egipcia. Tras años de estudio, fue contratado por el Museo del Cairo para descifrar los 3 famosos mármoles oscuros, denominados el de la araña, el del dolor y el de la muerte. Pero tras apenas unos meses de estudio de las piezas, enloqueció y tuvo que ser internado hasta su muerte. El museo escondió entonces los mármoles en los almacenes del sótano y no ha permitido nunca más que se intentaran traducir las piezas que allí se encuentran. Desde 1540 a.C. hasta el 60 a.C., el Libro de los Muertos fue el texto funerario utilizado en la religión egipcia. Allí se describe el viaje del alma hacia el Neher-Hertet, o inframundo. La última puerta de este viaje es representada como un portal donde espera Horus, con dioses menores a los lados. Pero entre el 1150 y el 1200 a.C., los registros arqueológicos muestran una extraña evolución en la representación de Horus, siendo sustituido finalmente por un dios nunca visto, ni antes ni después, y descrito en las inscripciones como Ktal-Ha. Los expertos traducen aquellos jeroglíficos como «no está muerto, descansa, y con el tiempo la muerte muere». A pocos kilómetros del templo de Hera en Selinuente, se encontraron fragmentos de unos frontispicios y esculturas que han provocado uno de los más encendidos debates entre arqueólogos. Restos que muestran de forma incontrovertible la forma de Cthulhu, el dios primigenio, y cefalópodos monstruosos sin relación alguna con la mitología clásica griega. La mayoría de estudiosos datan estos restos entre el 1150 y el 1200 a.C., cuando un evento histórico del que aún se desconocen las causas acabó con las grandes civilizaciones del Mediterráneo y del Oriente Próximo. Prómaco fue uno de los escultores más reconocidos entre los nobles de Rodas. Todas las grandes familias de aquella ciudad costera tenían su esotérico prosopo, una escultura que mostraba no su exterior público, sino su auténtico ser interior. Según sus creencias, cuando volviera desde el mar el dios primigenio, podría ver sus formas más allá de las máscaras humanas y recibirían de este modo sus favores. En muchas ciudades costeras del antiguo Imperio Romano encontramos mosaicos y relieves que nos muestran al gran Cthulhu. Pero se sabe que era en la residencia del senador Turtius Fatuo, que vivió a mediados del siglo II, donde podían verse los más impresionantes murales con representaciones del dios antiguo. Una noche, cientos de componentes de una secta cristiana quemaron la residencia con el senador y su familia en el interior. Desde entonces, cualquier obra similar fue destruida o hecha desaparecer por los cristianos, que iban ganando poder en Roma. Todas las grandes civilizaciones mesoamericanas contienen elementos que parecen evocar al gran dios Cthulhu. En templos olmecas, zapotecas, mayas o aztecas se representan imágenes de seres monstruosos con cabeza de cefalópodo y con alas membranosas. De hecho, uno de los símbolos más importantes de los mayas es el Auhau, que significaba señor y era una representación de un dios alado con tentáculos en su cabeza. Se ha debatido mucho sobre la teoría de que Quetzalcóatl, en la mitología Nahuatl, no es más que Cthulhu, y algunos murales y tapices parecen ratificarlo.
Estas representaciones, en lugares tan alejados entre sí, no pueden ser fruto simplemente de unos desvaríos compartidos, sino eslabones en una cadena histórica de la que no nos ha sido dado atisbar más que una parte ínfima. E intentar ir más allá en la comprensión probablemente solo puede acercarnos a la locura. El Necronomicon es el libro maldito por excelencia. Fue escrito por el árabe Abdul al-Hazred en el siglo IX, y en él se describe a Tul-Hu como un dios primigenio y maligno que yace en una tumba oculta en las profundidades del océano, listo para despertar y devorar al mundo. El libro consiste en una recopilación de escritos ocultos y prohibidos, así como una serie de conjuros y rituales para invocar a los seres más oscuros y poderosos de los planos exteriores. Se cree que una copia se encuentra en la Universidad de Miskatonic, otra en el Scriptorium de la Catedral de Lund, en Suecia. También se rumorea que existen otros ejemplares en los sótanos del Museo del Cairo, en una bóveda secreta bajo el Vaticano y en una cripta oculta al público del monasterio de Poblet. En Japón, su ubicación geográfica y su dependencia histórica de la pesca ha convertido a los pulpos y calamares en parte habitual de sus representaciones artísticas. Pero los seres que amenazan a los pescadores en los grabados de Shungpung-shu no son pulpos, ni calamares gigantes, sino monstruosidades que surgen del océano para provocar el horror entre los hombres. Advertencia o testimonio, profecía o crónica. A principios del siglo XVII, el pintor chino Xiang Ko se dedicó a pintar retratos para las familias más nobles de la región de Shung-Chi-Fang. Sus obras reflejaban, según el autor, no la faz visible de las personas retratadas, sino su Kang Tao Fang, la cara oculta de dentro. Según la religión pagana que prosperaba en la zona, cuando volviera el dios antiguo, los elegidos podrían mostrar su Shang Tao Fang para acceder a sus gracias. Conservamos los retratos del emperador Feng Shu. También el de su esposa Fai Shen, así como el de su hijo Flang Shai. A este último debemos además una inmensa obra que ha sobrevivido a innumerables purgas religiosas. Flang rastrea el origen de los caracteres kanji chinos y los vincula a las formas tentaculares de los dioses que dieron el lenguaje a la humanidad según sus narrativas. En las páginas de sus obras que han llegado hasta nosotros se muestran descripciones de seres y paisajes que corresponden a una edad antigua y desconocida, donde al parecer los dioses primigenios mantenían su poder. En la Tate Britain, en Londres, se exponen las obras del pintor William Turner. Sus lienzos se consideran precursores del impresionismo por el tratamiento del color y la luz como ejes de su arte. Cuando en 1977 unos restauradores del museo abrieron uno de los marcos para arreglar unos desperfectos, sus corazones encogieron. Doblado tras la parte visible, había más lienzo pintado, y lo que allí se mostraba les aterrorizó. Dominando los cielos, el dios de Raile, el gran Cthulhu. Tras el descubrimiento abrieron otro de los cuadros de Turner, con el mismo resultado. Después de estudiar todos sus cuadros, se comprobó que 4 composiciones se estaban mostrando incompletas,
y en ellas se hallaban pintados los mismos horrores inquietantes. El director del museo, el entonces Maurice Clargan, espantado por el hallazgo, relegó las pinturas al sótano y prohibió que se hablara de ellas y que se catalogaran, lo que no impidió que se filtraran estas fotografías, de las que Tate Britain siempre ha negado su autenticidad. Cuando el 29 de julio de 1890, Theo van Gogh, alertado por las cartas cada vez más desquiciadas que le enviaba su hermano Vincent, llegó a su apartamento en Ámsterdam, descubrió que aquel se había suicidado de un tiro en el pecho. Entre las pinturas amontonadas en su estudio, encontró un inquietante autorretrato y variaciones sobre girasoles que incluían monstruosidades ignotas. Pero los últimos lienzos le provocaron además unas arcadas incontenibles que no podía explicar solo por las monstruosidades representadas, sino por alguna maldad oculta en los colores y las formas utilizadas. Temeroso del extraño poder de aquellas pinturas, se aseguró de que esos lienzos nunca fueran conocidos por el público. Pero a su muerte, un grupo de coleccionistas asiáticos adquirieron las extrañas obras, de las que solo se conocen estas fotografías, pero que nunca han sido expuestas al público. Apenas 2 meses después de la muerte de Van Gogh, nacería en Providence Howard Phillips Lovecraft. Él usará las palabras y no las pinturas para seguir manifestando la verdad oculta tras la realidad que creemos conocer. Se atribuye a los hermanos Lumière la invención del cinematógrafo. Tras su primera presentación, el 22 de marzo de 1895, crearon una gran industria de proyección con pequeñas salas por toda Francia. Pero son poco conocidos para el gran público los sucesos terribles de noviembre de 1897. Durante la proyección en diferentes ciudades de una de las primeras cintas de terror producidas por los hermanos, El Dios Antiguo, el público entró en un estado de locura colectiva, como muestran algunas fotografías de la época. Salieron de las salas entonando cánticos indescifrables y se hicieron con antorchas. Esa noche, las multitudes quemaron, entre muchas otras, las iglesias de Clermont-Ferrand, Saint-Germain-l'Embron, Montmorency y Ambert. En Montbrison se celebraba una misa. Todos murieron abrasados y quienes intentaron salir fueron destrozados por la multitud enloquecida. Después, como si despertaran de una pesadilla, quienes portaban antorchas volvieron a sus casas y olvidaron tras dormir los horrores que habían protagonizado. ¿Qué mostraron las cintas de los Lumière para desencadenar esa locura? En el diario de Louis Jean, encontrado tras su muerte, podemos encontrar una pista en lo que aquel día escribió. No nos gusta, pero debemos obedecer, nos debemos al Dios. ¿Se refería al Dios de los cristianos o a la maldad pagana que mostraban sus películas? El 11 de marzo de 2011, un terremoto de intensidad 9 sacudió Japón y provocó un tsunami en su costa noreste. Fukushima saltó a los medios internacionales por el accidente sufrido en su reactor nuclear. La tragedia derivada del terremoto y el tsunami, así como la lógica preocupación por el accidente de la central, justifican tal vez que apenas se hable de lo que ocurrió 5 días antes, lo que se conoce como Fukushima Kyo o dibujos de Fukushima. En decenas de escuelas infantiles cercanas a la prefectura de Fukushima, centenares de alumnos entraron en horario escolar poco después de mediodía en un estado de profunda concentración, ajenos a los estímulos externos, y se dedicaron a dibujar compulsivamente. En las escuelas de Namie, Okuma, Nomioka, Naraha, Hirono e incluso en las insulares Tashirojima y Ayukawa,
Los dibujos hablaban por sí mismos. Cuando después se preguntó a los niños y a las niñas por esos dibujos, todos se limitaron a decir: «Viene el monstruo», sin que pudiera obtenerse de ellos mayor información. ¿Se trataba de una advertencia paranormal de lo que estaba por llegar? ¿O eran los niños tal vez los heraldos más recientes del resurgir del gran Cthulhu, que prepara una vez más su regreso? Toda relación de artistas universales a los que puede relacionarse en su obra con el gran dios Cthulhu será siempre incompleta. Se trata de un inquietante nexo común entre autores de épocas distantes, que el gran público desconoce y muchos críticos rehúyen. Lo que estamos viendo no es más que una pequeña muestra de la presencia del tentacular habitante de R'lyeh en el mundo del arte y el conocimiento. Muchas de estas obras tienen en común que fueron realizadas en los últimos días de vida de sus autores, algunas veces dejando constancia escrita de las pesadillas que les atormentaban. ¿Es tal vez el cerebro artístico más sensible a realidades que al resto de nosotros se nos escapan? ¿Son sus obras meras válvulas de escape para los horrores que les poseían, o intentan mostrarnos a los demás parte de sus visiones oscuras? ¿Lo hacen para alertarnos o tan solo para que compartamos con ellos su terror? Quien no tenga los ojos cerrados a la verdad se habrá sentido sin duda sobrecogido por la presencia constante en las creaciones humanas a lo largo de la historia del dios que duerme en R'lyeh. Tal vez todo sea simplemente, como algunos ingenuos postulan, una larga e interminable broma continuada siglo a siglo por el deseo de escandalizar de los artistas. Pero si no tememos la locura implícita en el conocimiento, también podemos intuir que Lovecraft no fue más que otro portavoz, acaso inconsciente, de la nueva llegada de Cthulhu tras su letargo en R'lyeh. Pues no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los evos aún la misma muerte puede morir.